Gracias, diputado presidente. Maestro Roberto Aquino Salcedo Aquino, bienvenido a esta Cámara de Diputados. Voy a un poco insistir en o apresar un poquito más en las preguntas que hizo mi compañera que me antecedió en el uso de la voz. Si bien es cierto, la ley prevé ciertos momentos para las adjudicaciones directas o las licitaciones, en este caso, que pueden ser por montos pequeños y que pueden ser en dos modalidades, por 3 proveedores o directas en ese sentido, ¿no? Y tiene que ver con los montos. Preguntarle en ese sentido, ¿no han encontrado indicios de fragmentación en estos procedimientos? Es decir, pues, resulta a veces muy cómodo acomodarse a la ley y decir que, bueno, los montos son pequeños y por lo tanto voy a hacer una adjudicación directa porque lo voy a fragmentar y me la voy a llevar así. Entonces, preguntarle a usted si derivado de todos ese dato estadístico que usted tiene, no encuentran hilo y relación en características que puedan ser funcionalmente idénticas y que participen en una especie de fragmentación para poder participar de esta excepción que hace la ley y que pueda darse a un mal uso, vamos, en este sentido. Esa sería por una parte. Segundo, el año anterior yo le preguntaba lo mismo en el sentido del Sistema Nacional Anticorrupción. Usted tiene una silla en ese sistema, igual que el Auditorio Superior de la Federación, y le pregunté cuál era el trabajo que usted iba a hacer en términos de impulsar la consolidación de este sistema que está, digamos, detenido en términos generales. Incluso se han desaparecido algunas áreas de este sistema. Y bueno, quedamos pendientes de que iba usted a impulsar algunas medidas o iba a generar sinergias en términos de poder trabajar de la mano de las otras 7 sillas. Usted tiene un séptimo, incluso usted me dijo, yo con un séptimo no me da, pero bueno, quedamos en el compromiso de que usted iba a generar algo o iba a participar con lo que le toca para poder hacerlo. Me gustaría saber qué sucedió en ese sentido. Y bueno, quisiera hacer otra, pero me reservo a mi tiempo que me toca. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario Roberto Salcedo, hasta por 5 minutos. Adelante, secretario. En primer lugar, quisiera comentar a ustedes que la adjudicación directa no es arbitraria. Hay una serie de mecanismos que permiten que se analice cada una de las decisiones, ¿no? Tenemos, cuando se determina que se va a hacer una adjudicación directa, debe pasar por el comité de adquisiciones o el comité de obras. Y es una decisión colegiada en primer lugar. Entonces, y se tienen que exponer las razones al comité, ¿no?, de por qué se está yendo a una adquisición directa, tanto en los comités de obras como en los comités de adquisiciones. Tenemos 221 comités de adquisiciones que están funcionando y verificando que las adjudicaciones y las licitaciones sean las correctas. Y ahí se verifican si no hay fraccionamiento. Es un cuerpo colegiado. Tenemos 122 comités de obras. Pero además, en todas las instituciones tenemos el comité de riesgos que establece, es decir, ese comité se reúne trimestralmente para ver qué riesgos tienen las instituciones. Y, por supuesto, la Secretaría está atenta a todos esos comités y asiste a todos ellos. Como si esto no fuera suficiente, tenemos la bitácora electrónica de adquisiciones, en donde se debe dejar todas las huellas. Tenemos la bitácora de obra. Tenemos arriba de ciertos montos, mandamos testigos sociales que revisen. Tenemos los comités de ética y tenemos los comités de transparencia. Esto es en la parte interna y esto refleja aquello de que el control del poder debe ser del propio poder.
Es decir, que el poder controle al poder. Y tenemos todos estos comités colegiados que están trabajando. Tenemos también los comités, los órganos de fiscalización externa. La Secretaría de la Función Pública ejerce un control externo. La Auditoría Superior de la Federación y las firmas certificadas que nos revisan todos los dictámenes financieros de las 291 instituciones del gobierno federal. Pero si esto no fuera todavía suficiente, yo le diría, hay toda una opinión pública que está atenta a todo lo que hacemos o no hacemos. Hay un sistema de alertadores, tenemos un sistema de quejas y denuncias, tenemos en el mes pasado ya sacamos el padrón de integridad empresarial y por si fuera poco, tenemos 60,000 contralorías sociales con más de 200,000 ciudadanos que están vigilando todo. Entonces, tenemos ahí una cuestión, creo que esto es muy importante, en el sentido que se cree que la adjudicación es un acto unilateral, arbitrario. No, tiene que pasar por todo esto. Y por supuesto es ahí a donde se ve si hay indicios de fragmentación en adjudicaciones, porque simplemente si están comprando una cosa y luego la vuelven a comprar en otra cantidad, pues obviamente lo tenemos. Y tenemos el sistema de alertas a través de las bitácoras, ¿no? También la parte de qué vamos a hacer, qué estamos haciendo para el sistema. Es decir, estamos construyendo el Sistema Nacional de Fiscalización, que es la parte que me corresponde. Esa es la directa, nos corresponde estar con las contralorías estatales y con las contralorías municipales para establecer todo el control en tiempo real de los 3 órdenes de gobierno. Y esto lo estamos construyendo. Acabo de venir de la reunión anual de todos los contralores estatales. Y por la parte de la Auditoría Superior están trabajando la otra mitad con los auditores superiores. Es decir, la unión de todo eso hará más vigorosa la metodología para la fiscalización y el control, ¿no? Y sí, se está trabajando. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo para su réplica. Hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Gracias, diputado. Entendería entonces que no hay fragmentación con su respuesta. El sistema es infalible y entonces, por lo tanto, usted está diciendo que ahí está totalmente cuidado ese aspecto. Como me contestó, entendería que así es. Yo dudaría porque digo, el sistema a veces falla y este sistema, esta ley, pues ha sido para otras administraciones también una suerte de candado y aún así han habido aseveraciones y se han dicho muchas cosas. Voy a decirle algo que cuando el sistema falla, ¿no? Y a eso iba mi pregunta. Por ejemplo, en el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hay un monto que se destinó para la expropiación de terrenos, que hasta donde yo sé ese dinero no ha sido entregado todavía, porque en contraprestación para la entrega de ese dinero se necesita el título de propiedad de algunos terrenos y no ha podido ser. Sé que el dinero está en una parte, pero no se ha entregado y no se ha concluido. Ahí tenemos un problema donde el sistema falla, porque eso va a ser una bomba de tiempo. Digo, si lo que saben hacer bien son los especuladores de la tierra, es generar una alcancía con este tipo de cosas. Todo está perfectamente ordenado para términos de que funcione y que se entregue. Sin embargo, este es un ejemplo de cómo a veces el sistema falla y no solamente basta con decir que existen todos los candados, sino con afirmar o revisar y verificar que efectivamente esto no lo haya. Yo esperaría que usted me hubiera contestado que efectivamente no hay una fragmentación, pero entiendo que tampoco se va a arriesgar a decir algo que posiblemente vote el día de mañana.
era en ese sentido. Creo que a la Secretaría de la Función Pública le toca hacer un análisis detallado en términos de control interno, porque además ustedes tienen la facultad de supervisar en tiempo real. No estamos hablando de un control externo que se tendría que esperar el término del ejercicio del recurso. En el caso particular de ustedes podrían dar cuenta de un estado de la cuestión, de una evaluación del desempeño incluso, si así pudieran hacerlo, de cuál es el funcionamiento de cómo va caminando en términos de fiscalización de los recursos. Entonces, yo lo único que pediría es que apretáramos un poco más en el Sistema Nacional Anticorrupción y que ajustáramos un poco más también en los controles internos para esa revisión. Y que hay problemas que a la vista saltan, que no son presunción de corrupción necesariamente, que usted lo dijo perfectamente bien, pero que ahí están y que a veces es omiso y no veo soluciones en muchos de los casos. Hay un caso particular que tiene que ver con Sedena, que es la principal proveedora de armas para los municipios. Una de las principales observaciones para comprobaciones en los municipios es que no entregan facturas. Y ese es un asunto que no tiene que ver con corrupción, pero es una observación que a la postre se traduce en una carga para los municipios en la comprobación. Yo creo que ahí la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación pueden resolver un tema que tiene que ver con subsanarle y ayudarle a los municipios a solventar ese tipo de cosas, que luego tienen una connotación negativa y que no lo es así, porque luego son utilizados para decir, hay una observación por tanto dinero, cuando es un asunto de orden administrativo que no tiene ninguna carga de corrupción, sino es una falla totalmente del sistema de fiscalización. Entonces, ojalá por ahí podamos atender ese tipo de cosas. Gracias.